Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Estoy emocionado por el invitado de hoy. Dios ha estado hablándome por muchos meses sobre la mejor manera de impartir el poder de Dios. Uno debe ordenar. Y esa es la palabra operativa. Ordenar que los demonios no toquen tu salud. Ya imaginarán mi emoción cuando un amigo profético, un profeta, también oyó lo mismo del cielo y escribió su libro Ordena tu sanidad. ¿Están listos para aprender cómo orar con la autoridad de Jesús al ordenarle a tu vida que se ajuste a las promesas de pacto de Dios? Hay una dimensión sobrenatural. ¿Un mundo más allá del conocido? ¿Podemos llegar a los secretos antiguos de lo sobrenatural? ¿Nuestros sueños pueden contener mensajes del cielo? ¿Está Dios listo para enviar un tsunami de sanidad al planeta Tierra ahora? Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. ¿Sabes? Como dije hace un momento, estoy tan emocionado, Hakim, por tu libro. En cuanto lo vi, quería entrevistarte porque Dios me ha estado hablando sobre ordenar en la sanidad. Dime cómo llegaste a esa revelación. Sí, obtuve esa revelación cuando necesitaba desesperadamente una sanidad sobrenatural de Dios. Tenía la mandíbula rota, eso fue inesperado. La cuestión es que los cirujanos me dijeron que no podían operarme hasta el lunes y mi mandíbula se rompió en jueves. Había una parte detrás de mi oreja que se había roto, un hueso. Y dijeron que no podían llegar ahí atrás porque si lo hacían podían cortar mi nervio y también perdería la audición. Dijeron que necesitaba crecer solo y que toma de 6 a 12 semanas para que creciera solo y era solo una posibilidad. Esperando ese fin de semana, tenía una necesidad desesperada. Dije, Señor, muéstrame en tu palabra que puedo recibir sanidad ahora. Claro, me dieron medicamentos, usé medicamentos, pero no funcionó. Necesitaba una alternativa, y la alternativa para sanar estaba en la palabra de Dios. Comencé a leer las escrituras concernientes a cómo ordenar, es decir, esa autoridad que los creyentes tienen. Tomé la palabra y literalmente la puse en práctica, y lo que hice fue que básicamente fue algo tonto. Impuse mis manos en mi mandíbula y comencé a hablarle a mi mandíbula. Le ordené a mi mandíbula en el nombre de Jesucristo que fuera sanada, que fuera enmendada y que se reparara. Y algo sobrenatural pasó. Mi mandíbula, mi tímpano comenzó a brincar y mi mandíbula comenzó a ajustarse sobrenaturalmente. Cuando llegó el lunes, el día de la cirugía, me hicieron una radiografía. Y lo que vieron en la imagen fue que la fractura del hueso, que estaba detrás del oído, que estaba quebrado, ahora estaba totalmente restaurada. Y era la parte más blanca en el diagrama de los rayos X. Dios hizo algo sobrenatural basado en mi fe. Ahora debo pedirte que aclares algo. ¿Le ordenaste a Dios? No, claro que no. ¿Y a quién le ordenaste? Lo que ordeno es, número 1, a la enfermedad que se vaya. Ordeno a los malestares que se vayan. Yo no le ordeno a Dios, no es lo que yo enseño. Lo que yo enseño es básicamente a ser un comandante del Espíritu Santo, porque nos dieron autoridad delegada. En Lucas capítulo 10, versículo 19, dice que Dios nos ha dado poder sobre serpientes y escorpiones y para vencer todo poder del enemigo. ¿Escucharon eso? ¿Con qué dolencia estás batallando? ¿Y eso se incluye en la palabra todas? Creo que es así. Te han dado autoridad sobre
toda enfermedad. Sí, eso todas. es muy fuerte. Sí, es muy fuerte y creo que no solo es para mí, Sid, sino para todo creyente, a quien se le dio esa autoridad delegada y por ese poder del Espíritu Santo. Y por fe podemos ejercerla y eso es lo que creo que hice cuando necesitaba sanidad en mi mandíbula. Entonces activé mi fe y le ordené a mi mandíbula por el poder del Espíritu Santo que se alineara. Y entonces lo enseño por la palabra de Dios. No podemos hacer nada sin la palabra de Dios. Y pongo la palabra de Dios en práctica y veo resultados sobrenaturales. Bueno, esa es la conclusión. Hace poco diste una conferencia Ordena tu sanidad. Cuéntame qué pasó en una de las conferencias recientes cuando ordenaste bendiciones. Sí, había una niña de 8 años que estaba sorda de un oído y su madre la llevó por sanidad porque hice un llamado al altar y estaba comenzando a impartir las escrituras y la impartición del poder de Dios, el poder sanador de Dios, y su madre la subió. Ella estaba sorda de un oído y lo que hice fue básicamente, no sabía exactamente qué decir, solo sabía que tenía autoridad para ordenar al espíritu de sordera. Tenía autoridad para reprenderlo y le ordené que saliera, y también tenía el poder y la autoridad que me dio Jesús para hacer que ella, ordenar que su audición volviera del todo. Cuando hice eso, lo que pasó fue que me alejé de ella y pedí que no me viera, y luego llamé el nombre de esa niña para asegurarme de que ella pudiera escuchar, y cuando llamé su nombre, ella pudo oír todo lo que dije claramente. Tenemos poder por la autoridad de Dios, de ordenar no solo la sanidad, sino a los demonios que se vayan, de mandarle a la enfermedad que se vaya. Todas esas cosas porque somos comandantes del Espíritu Santo. ¿Sabes qué es lo que yo quiero que hagas? Al final del programa te diré el momento exacto, que ordenes sanidad para todos los que están viendo y todos en la audiencia, especialmente cosas que has visto. Y por cierto, has visto casi de todo. Había alguien en esa conferencia, me contaste, que tenía cáncer. Alguien estaba en una silla de ruedas. Cuéntame de eso, de la silla de ruedas y el cáncer. Sí, también había un chico que tenía sobrepeso. Estaba en una silla de ruedas, no podía moverse. Había muchos conflictos con él. Al verlo se notaba que necesitaba un toque sanador de Dios. Así que me acerqué e impuse mis manos en él, y de nuevo el Espíritu Santo subió, la autoridad subió desde dentro de mí, y comencé a mandarle a sus huesos, su espalda, sus ligamentos, su sangre, todo lo que pude pensar. Sí, comencé a hablar por el poder del Espíritu Santo para que él caminara. Y lo que pasó fue que él saltó, incluso mientras aún oraba por él, ordenando que fuera sanado. Él saltó de la silla de ruedas y comenzó a correr. Ahora, por cierto, cualquiera que es creyente puede ordenar así. Cualquier creyente, cualquiera lleno del Espíritu tiene el poder y la autoridad de moverse y operar en lo sobrenatural. Cuéntame sobre la persona con cáncer. Esto fue irónico para mí porque al mismo tiempo había 3 mujeres paradas lado a lado, y cada una de ellas tenía problemas de cáncer. Así que en mi mente dije, wow, Dios no se equivoca. Dios quiere hacer un milagro ahora, y lo que hice fue imponer mis manos en cada una de ellas, en las 3 mujeres, y comencé a ordenarle al cáncer que dejara sus cuerpos, que fuera expulsado en el nombre de Jesús. Comencé a hablarle al espíritu y a la enfermedad de muerte que se fuera en el nombre de Jesús. Y cuando hice eso, escucha, su semblante comenzó a cambiar, no podía ver que fueran sanadas. Pero 3 semanas después comencé a recibir emails y reportes en Facebook, en las redes sociales, que decían que esas 3 mujeres fueron tocadas y sanadas, y no había rastro de cáncer en su sangre. Hablaste del significado de la palabra ordenar. Incluso dijiste que somos comandantes. Háblame de eso. Sí, sucede que nos dieron autoridad delegada. Jesús nos ha dado como discípulos, como creyentes, la misma habilidad y el mismo poder que está en Él. Está en nosotros también hoy. Entonces, Dios está en el negocio de la sanidad ahora. Y a veces, tal vez no hay alguien que imponga manos, o no hay alguien que hable de vida sobre ti como yo hice ahí. Pero cuando accedes a la palabra de Dios, crea una atmósfera y los milagros comienzan a pasar. Es básicamente saber que tienes autoridad, que te han dado poder y que eres un hijo de Dios. Tuviste un gran encuentro con tu propia tía. Sí. ¿Qué tenía mal ella? Bueno, mi tía había caído en coma. Ella cayó en coma y a nuestra familia se le dio la oportunidad de desconectarla.
Te diré algo. Espera ahí. Cuando volvamos, quiero que nos diga qué fue lo que hizo con una atmósfera de sanidad para que su tía no fuera desconectada. Ya volvemos. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Hola, Mishpohag de YouTube. Mishpohag es hebreo y significa familia. Soy Sid Roth. Bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. Si fuiste bendecido por este programa, por favor suscríbete. Luego haz clic en la campana. Así no te perderás un solo episodio de Es Sobrenatural. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Ahora, Hakim, hablas de una atmósfera de sanidad. Y luego hablaste de tu tía que estaba en coma. Y ella estaba muy mal. Iban a desconectarla. Y que moriría. Háblame de eso. Sí, mi familia fue a verme y básicamente mi abuela y mi madre dijeron que nuestra tía había caído en coma. Y ella tenía un par de días de vida. Los doctores básicamente se rindieron. Y para mí, yo no sentía que fuera la voluntad de Dios, personalmente. Básicamente dijeron que iban a desconectarla. Y la familia era la que tenía que tomar esa decisión. Y comencé a crear una atmósfera al impartir decretos de sanidad y recitar la palabra de Dios de sanidad. Y dije, Padre, quiero que hagas que mi familia sea impactada con tu poder. Porque eres un Dios soberano y que eres un Dios que da vida. Así que no es su decisión, es tu decisión. No es su voluntad, es tu voluntad. Y demuéstrales quién eres. Y cuando comencé a orar e interceder, sentí una impartición. Sí, oré toda la noche. A la mañana siguiente, era un viernes cuando oré, a la mañana siguiente, el sábado, mi madre y mi abuela me llamaron y me dijeron que fueron al hospital. Y cuando fueron, vieron a mi tía fuera del coma, comiendo helado. Lo que supe fue que a la misma hora que salió del coma, fue la misma hora en la que yo estaba orando y sentí la impartición. Háblame de cuál es tu prescripción. Bueno, mi prescripción es ordenar y confesar. Es por 90 días. Toma la prescripción, toma todo y en general cuando hay prescripciones tomamos 1 o 2 y nos sentimos mejor al siguiente día o 3 días después y luego vuelve. No. Tenemos que tomar toda la dosis como está prescrita, como el doctor nos la da. Es lo mismo hablando espiritualmente, hay que hacer lo mismo. Así que prescribo 90 días de solución para recibir tu sanidad. Al recitarlo, al hablar por fe tu sanidad, al ordenar y confesar, creo que serás sanado y serás tocado por la gloria de Dios cuando termines el proceso de 90 días. Ahora, tú dices que en realidad no es la enfermedad o la dolencia lo que nos destruye. ¿Qué nos destruye? Lo que nos destruye es falta de conocimiento. Así que si no conocemos que tenemos autoridad, si no sabemos que tenemos el poder de ordenar que los demonios se vayan, al espíritu de la aflicción que se vaya, y no conocemos la autoridad que Cristo nos ha dado, entonces perecemos. La falta de conocimiento hace que perezcamos. Dios quiere que conozcamos la palabra de Dios. Él quiere que conozcamos la verdad. Esa es mi misión, que las personas entiendan la verdad de Dios en cuanto a la sanidad. Ahora, tú enseñas mucho. ¿Te gusta sobre el centurión romano? Me gusta esa historia porque ese centurión tenía autoridad, entendía la autoridad y fue a la autoridad. Suena como un trabalenguas, pero fue con Jesús, que estaba en autoridad, y todo lo que dijo fue, Señor, no tienes que ir a mi casa. Solamente habla la palabra de Dios. Si hablas la palabra de Dios por fe, él sabía que su sirviente sanaría. Así que muchas veces hay que asegurarnos que nuestras palabras y la fe se alineen al hablar. Tenemos que creer antes que verlo. Creemos que todo es al revés, hay que verlo para creerlo. Pero yo creo que en cuanto a milagros y sanidad hay que creer primero y verlo. El centurión básicamente dijo, Jesús, di la palabra. Y cuando él habló la palabra, la persona sanó al instante. El mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos está en cada creyente. Y si ese mismo poder, esa misma unción está en mí y está en Jesús, ¿por qué no ordenar? ¿Por qué no actuar con la autoridad delegada que Jesús nos ha dado?
Así que ahora cada creyente, aun los que están viéndonos, declaro ahora que esta es una temporada para levantarte en autoridad, para levantarte en poder y levantarte en gracia. Es una época para no temer, sino que andarás en fe. Comenzarás a ser ese comandante que el Espíritu Santo ha formado en tu interior en este tiempo, sin enfermedad, sin muerte, sin dolencia, sin opresión. Ya no podrán atarte más. Declaro hoy en el nombre de Jesús que activarás tu fe y te moverás en la esfera de gloria. Y verás personas sanadas, verás personas liberadas. Este es tu tiempo de levantarte como comandante del Espíritu Santo para impartir y recibir el poder sanador que te fue dado. Es tu herencia. ¿Saben? Cuando volvamos, quiero que ordenes, en específico como profeta, en específico sanidades de condiciones específicas. Y quiero que comiences con algunas que ya has atestiguado, que tuviste o que has orado por otros, pero luego pasa a las palabras de conocimiento. Sí. Y quiero que le ordenes que las personas en casa y en la audiencia del estudio, ordena que el espíritu de aflicción se vaya, ordena que el dolor se vaya, ordena que la enfermedad se vaya y ordena que la gloria de Dios descienda sobre nosotros. Estoy listo. Ya volvemos. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. ¿Sabes, Hakim? Hay personas en casa que se están preguntando, ¿hay veces en que es muy tarde para ordenar tu sanidad? Nunca es muy tarde como esa mujer con el flujo de sangre. Ella se abrió paso, dijo dentro de sí, si tan solo toco el borde de su manto, seré sanada. Aunque era un asunto de 12 años, ella se abrió camino y recibió su avance, y no al tocar el cuerpo de Jesús, al tocar su manto. Y su manto estaba saturado de poder y de virtud. ¿Qué tan importante es tener conciencia de sanidad? Es muy importante porque muchas veces nos adueñamos de nuestras dolencias. Este es mi cáncer, es mi enfermedad. Pero no, necesitamos cambiar nuestra mentalidad y decir, estoy consciente de mi sanidad, estoy sano, por sus llagas fui sanado. Debemos cambiar cómo es que pensamos y pensar y creer que somos sanos. Si crees que eres sano, serás sanado. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si ahora tenemos fe, ahora tenemos sanidad. Y si ahora tenemos fe, entonces ahora tenemos liberación. Debemos cambiar cómo pensamos y que somos sanos y seremos sanados. Y dime sobre tu asistente que tuvo cáncer, porque hay muchas personas que nos ven ahora en la audiencia o en casa que están enfrentando al cáncer. Oí estadísticas el otro día que son abrumadoras lo que pasa con las personas con cáncer. Dime sobre tu asistente. Sí, ella tenía cáncer etapa 4. Y cuando fue diagnosticada nos llamó y dijo, pueden orar, y así lo hicimos. Y cada día llamaba. Dije, Señor, debemos hacer algo diferente, hay que hacer algo radical. Lo que hicimos fue que fuimos a su casa. Y hablo sobre mí y mi hermano gemelo Naim. Fuimos a su casa y queríamos hacer algo diferente. Impusimos manos en Arlene y básicamente ordenamos y le ordenamos al cáncer. Y le dijimos al cáncer, hoy es tu último día. Dijimos, hoy es tu día de notificación de desalojo. Dijimos, hoy debes irte. Su cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Y nosotros simplemente desalojamos al cáncer de su cuerpo. Y comenzamos a ordenarle a su cuerpo que fuera sanado y ordenamos que sus células blancas se regeneraran. Y comenzamos a hablar vida sobre ella. Y justo después de eso, tal vez 3 semanas, nos llamó y pensamos que iba a llamarnos para orar y decir, sigue ahí. Lo que hizo fue llamarnos y decir que el cáncer desapareció. No había rastro de cáncer en su sangre. Y te digo ahora, por el poder del Espíritu Santo, a los que están viendo y que tienen enfermedades terminales, tal vez sea cáncer, tal vez sea algo de sangre, no importa lo que sea. Vengo hoy a estar de acuerdo contigo y digo en el nombre de Jesús que el cáncer tiene que irse y es desalojado de tu cuerpo. Ordeno en el nombre de Jesús que la opresión tiene que irse. Ordeno al espíritu de la enfermedad que tiene que irse en el nombre de Jesús y le ordeno a la opresión, a la depresión. Le digo a la enfermedad, tienes que irte en el nombre de Jesús. Hoy es tu último día y recibirás un avance en tu
sanidad y decreto y declaro que ya no sufrirás. Es un tiempo de libertad y liberación en el nombre poderoso de Jesús. Rápido, quiero que le ordenes a cualquier condición que recuerdes de la que has hablado en el programa que deje a las personas ahora. Sí, los que han estado atados a una silla de ruedas están viendo ahora o tienen muletas o un bastón. Ordeno en el nombre de Jesús que tengas movilidad. Le ordeno a tu cuerpo que se alinee con el plan original y el propósito que Dios hizo para tu cuerpo. Y digo que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Le ordeno a tu espalda que se alinee en el nombre de Jesús. Le hablo a tus huesos. Y le ordeno a tus huesos que se arreglen en el nombre de Jesús. Y le ordeno a los que tienen fracturas, huesos o incluso tu mandíbula o cualquier área de tu cuerpo. Ordeno en el nombre de Jesús que el hueso se arregle. En el nombre de Jesús. Incluso le hablo al espíritu de la sordera. Te reprendo en el nombre de Jesús. Ordeno que tu audición vuelva al 100% en el nombre de Jesús. Te hablo a ti que estás atado a una silla de ruedas. Digo que hagas algo que no podías, como el hombre en la silla de ruedas. Te ordeno que te levantes, que tomes tu camilla y camines en el nombre de Jesús. Este es tu día de avance. Este es tu día de sanidad. Es tu día. Ordeno que es el día de libertad en el nombre de Jesús. Ya no estarás atado, sino que te levantarás y serás fiel en lo que Dios diga sobre tu vida en el nombre del Señor Jesús. Y ahora yo les ordeno que den alabanza y adoración al único que es digno de alabanza y adoración, el Señor. ¡Aleluya!